Dios le bendiga. Gloria a Dios, amén. Dios bendiga. Amén. Le habla su hermanita Karimar del Ministerio Tu Primera Iglesia. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Amén. Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Y era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno. La sombra de Pedro sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Y Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer ahora una oración de invocación y de iluminación. Y esa oración lo va a hacer Diego. Dieguito, pásale el micrófono a Dieguito para que Diego entonces nos dirija en oración. Amén. Amén. Oremos. Señor, te pido que seas aquí en medio nuestro, Señor, que estás aquí en medio de nosotros, en toda esta lectura de la palabra, Señor, que seas con nosotros aquí presente, permite que podamos aprender algo nuevo a través de tu palabra, Señor, que podamos aprender a través de ella Amén. y que la podamos poner en práctica todo lo que tú dices que hay que hacer, Señor, Santo. que tú con nosotros. Podemos en este día, ilumínanos, Señor, cuídanos y protégenos, cuida a cada uno de mis vecinos, Señor, permite que podamos sacar un tiempo por lo menos para buscar de ti en este día, Señor, que en vez de hacer las demás cosas que tienes que hacer en el día, también puedan sacar un tiempo Aleluya. para hablar contigo, Señor, Aleluya. para leer la palabra, Señor, que tú con cada uno de ellos, cuida a sus familiares, Señor, cuida a toda su familia, Señor, cuida a todos los enfermos, Señor, Sí, cuida a Señor. mi abuela, Señor, que está mal, está allá en Aleluya. San Lucas, en Ponce, Señor, sé tú con ella, cuidándola, ayudándola, ayúdale a darle fuerza, Señor, sé tú con ella, a donde quiera que vaya, Señor, Aleluya. cuídala y protegerá. Cuídanos a todos nosotros, Señor, te doy gracias por este día, por todas las cosas, Señor, que nos has dado, Señor, que tenemos comida, Señor, y estamos bien, no nos falta nada, Señor. Gracias por todo, Señor, te pido perdón si hice algo malo que no haya debido hacer. Y en el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos para la parte de la palabra con el hermano Serafín. Con el hermano Serafín no solo, con todos nosotros, ¿verdad? Que participamos activamente dentro del estudio de la palabra. Nos habíamos quedado la semana pasada en el libro de los Hechos, capítulo 26 es el que nos sigue ahora, ¿verdad? Pero vamos a volver a repasar un poquito brevemente el final del capítulo 25 para entonces estar más o menos, ¿verdad?, en contexto y saber y recordar que era en donde habíamos dejado la lectura, ¿verdad? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 25 entonces, la última sección, 23 a 27. que están desde el versículo 23 al 27. ¿Cómo se titula en sus Biblias esa sección, jóvenes? Pablo ante Agripa. Pablo Pablo ante Agripa. Recuerdan que Pablo había sido acusado, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues, varias personas ya han entrevistado a Pablo. ¿Alguien recuerda quién era Agripa? Un rey, como un No, rey. no era un rey, Era uno de los que estaba... era un gobernante. Exacto. que tenía Cuando la- yo digo rey, es el
era que tenía una posición. Sí, pero realmente el nombre correcto no es. Rey es Herodes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cuál era la posición entonces? ¿De qué personaje ocupaba Agripa la posición, si recuerdan? Antes de Agripa, ¿quién estaba? Antes de Agripa. Poncio Pilato, ¿recuerdan? Este es un Pilato era gobernador gobernante. romano. Agripa es Pilato también era gobernante romano, ¿verdad? Exacto, ¿ok? Pero Entonces, Pilato ya no está, ¿o sí? No, ya no está. No, pero No, sí sí está está Agripa. ¿Eh? Así que, y antes de Agripa me parece que había otro gobernante también romano, pero tendría que refrescar la memoria. En fin, A Poncio Pilato fue que llevaron a Cristo, ¿verdad? Poncio Pilato fue quien, ¿verdad?, llevó a nuestro Señor a la cruz junto con el Sanedrín, junto con los líderes religiosos, ¿verdad? ¿Ok? Versículo 23 del capítulo 25 del libro de los Hechos dice así: Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Bernice con mucha pompa, Bernice es la esposa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, oye, fíjate, Dieguito, tú tienes razón, ¿Qué? es rey. Agripa. Pues entonces yo estoy Sí, confundiendo. porque yo me acordaba como que el rey Agripa. Era rey. Sí, Era el rey. Rey Agripa. pues entonces Festo es el que. Pues, entonces, pues ahora sí que estoy enredado. Vamos a tener que ir más atrás. Yo pensé que Félix era gobernante. Félix era el gobernador, tienes razón. Félix Ave era María, qué memoria gobernante. tiene este muchacho. Es verdad, Félix es el gobernador. Pues entonces, ¿quién es Agripa? Vamos a ver quién es Agripa. Un rey, Sí, yo el rey sé. Agripa. Era ¿No un te rey. acuerdas? Estaba tratando el problema también. Parece que de uno no me Sí, daba para otro. de donde llevaron el caso, que lo tenían que él había pedido que lo llevaran ante Roma. ¿Te acuerdas? Vamos a leer el capítulo 25, vamos. Dice aquí. Perdón, El capítulo. el capítulo. Voy a empezar a leerlo para refrescar la memoria porque tengo un enredo de nombres aquí, en mi mente. Y eso que lo leímos los otros días. Y yo he leído esto un montón de veces. ¿Viste? El capítulo 25 empieza el juicio ante Festo. Y yo me acuerdo que lo llevaron, que Pablo ya pidió que lo llevaran ante Pero no le Roma. encontraron nada. Y tuvieron que mandarlo. Ok. No le encontraron nada. Félix era el gobernador de la provincia. Porque, Agripa habían dicho que no había encontrado nada, que el caso se había resuelto, pero como él había ya dicho que tenía que ir ante Roma, lo tenían que llevar ante Roma. ¿Te acuerdas? Dice aquí, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Ok, Festo, ahora recuerdo, Festo es también gobernador, que vino después de Félix, porque se acuerdan que Félix era el que estaba tratando de comprarle influencia. Estaba tratando de sobornar hasta cierto punto a Pablo. Sale Félix de la escena y entra un nuevo gobernador, Festo. Y sale Festo de la escena y van entrando y van... Entonces dice aquí, versículo 1 del 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. De acuerdo. Festo se lo está diciendo a los judíos que están acusando, ¿ok? Si ustedes tienen alguna acusación, tienen que ir conmigo a Cesarea y allí formalizar esa acusación. Espérate, que yo le mandaban para otro. ¿Ok? Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea,
Al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese Pablo traído. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse, o sea, el gobernador romano queriendo quedar bien con los judíos. Exactamente. ¿Recuerdan esto, verdad? ¿Recuerdan? Algo parecido a Pilato, muy bien, Clarimal. Queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? O sea, le está haciendo una pregunta tramposa, ¿verdad? Pero mira lo que dice Pablo. Pablo le dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte yo he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que de estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces, Por eso fue que como peló a César, hubo problemas. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Bernice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Festo consulta con el rey Ok. Agripa. Después de eso, le van a querer soltar. Pero como apeló el César, tienen que llorar. Yo estoy bajo la impresión que este rey Agripa Festo consulta con el rey Agripa. debe ser un descendiente de Herodes, y lo vamos a averiguar ahora. Busquen en sus Sí, comentarios yo creo que lo bíblicos decía, que era. que es descendiente de Herodes. Sí, yo creo. Busquen en sus comentarios bíblicos ese versículo El 13. comentario que yo leí. Vamos a ver si el comentario nos aclara Sí, yo bien tengo. qué dice de Agripa. Este fue Herodes Agripa II. Herodes. Es un hijo de Herodes entonces. Hijo de Herodes Agripa I. Muy bien. Gloria a Dios. Y descendiente de Herodes el Grande. Tenía poder sobre el templo. Controlaba sus tesoros y podía nombrar y cambiar al sumo sacerdote. Berenice, Su mujer. hermana de Herodes Agripa I, Ah, ok. se casó con su tío Herodes Calcis y se convirtió en la concubina de su hermano Agripa II, y más tarde en la concubina del hijo del emperador, su tío Herodes Calcis, y se convirtió en la concubina de su hermano Agripa II, y más tarde Y a rayo, qué enredo. Esa mujer estaba con todo el mundo. Vespasiano Tito. Aquí Agripa y Berenice hacían una visita oficial a Festo. Agripa, de descendencia judía, podía ayudar a aclarar el caso de Pablo, el gobernador romano. Muy bien. Al gobernador romano. Agripa y Festo ansiaban cooperar en regir sus territorios vecinos. Y este acá. Muy bien. Me acuerdo de este comentario, yo lo leí. Es curioso, Igual que tú ¿verdad? estabas enredado. Sí. Pero es para que ustedes vean, ¿verdad? Que uno, la Biblia. Una pregunta. Ajá. ¿De qué Herodes Agripa hablas tú? ¿Del 1 o el 2? Bueno, es el 2, es el hijo de Herodes Agripa I. ¿Ok? Así que viene siendo como un nieto de Herodes el Grande. ¿Ok? Sí, algo así. Herodes el Grande, el que estaba antes. Herodes el Grande. Era el que mandó a matar todos los niños, ¿verdad? Los bebés. Herodes el Grande. Después de Herodes el Grande vino Herodes Antipas. Y recuerden, cuando Herodes el Grande muere, divide en 3 territorios toda la región que él gobernaba y se la reparte a sus hermanos, y me parece que uno de sus hijos, que es Antipas. ¿Ok? Lo divide el territorio. ¿Ok? Porque antes él lo mandaba todo, Herodes el Grande. Cuando muere Herodes Pero el eso es el que Grande. lo decían, El le que decían el cruz- Grande. Sí, el que crucifica a nuestro Señor Jesucristo junto con Poncio Pilato es Herodes Agripa. Antipas. Antipas, eso Ok. es. Herodes el Grande, si tuviera alguno fuera. No, él había muerto y había muerto de una enfermedad terrible. Me parece que era una enfermedad venérea, una enfermedad que tenía que ver con cosas, ¿verdad?, de relaciones sexuales, de esas que se contamina uno, que se transmite.
Me parece que era una enfermedad. Enfermedades de transmisión sexual. Sí, me parece que era eso. No sé si era sífilis, qué enfermedad era, pero era bastante desagradable. Ya vamos teniendo entonces claro. ¿Ven lo importante de uno tener que, antes de comenzar a leer el capítulo que le corresponde, volver a leer donde lo había dejado? Porque tú estabas confundido si empezábamos. Imagino que va a ser un revuelo contigo. Entonces, imagínense, si nosotros no tenemos claro eso, pues como podemos cometer errores, ¿verdad? Porque no sabía ni que Agripa era un rey. Y Herodes, Agripa, era Agripa, era Herodes, era Herodes. Era un Herodes. Muy bien. Yo no sabía que no era Tú Herodes, tenías yo no me razón. acordaba. Bueno, pero tú fuiste el primero que dijo, Agripa es rey. Y yo dije, no, es gobernador romano. Disparate. ¿Ok? Pero qué bueno que... La misma sesión lo dijo en este capítulo anterior. Por eso es que tenemos la Biblia. Usted no puede estudiar la Biblia, la palabra del Señor, sin la Biblia. ¿Verdad? Y bueno, el comentario del 25:13 que yo tengo es bueno porque te aclara todo. Y esos comentarios, ustedes tienen Biblias de estudio. Eso también es bueno porque las Biblias de estudio nos aclaran muchas dudas que podamos tener, ¿verdad? Y recuerden, la Biblia está llena de nombres y de detalles y uno no va a saberlos todos o no se va a recordar. Yo sé cosas de la palabra Más que de aquí a un mes las puedo haber olvidado si no las repaso. Tú puedes ¿Ok? saber cosas de la palabra que otra persona no sabe, pero otra persona puede saber cosas de la palabra que tú no te acuerdas y él las sabe. Claro que cuando uno las vuelve a leer, entonces refresca la memoria. Como Quiere ahora. decir que podemos entonces volver otra vez al versículo 23 del capítulo 25, ¿ok? Ya tenemos claro quiénes eran todos estos personajes. Al otro día viniendo Agripa y Bernice con mucha pompa, o sea, entrando con mucho, como si fueran la gran cosa, ¿verdad? Con mucho estilo, como los artistas que vienen bien vestidos. Como los artistas, ¿verdad? Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, que es César, ha determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Está usando, ¿se acuerdan? Está usando a Agripa para que le dé algún argumento judío. Claro, porque si no se va a quedar en blanco, de que lo voy a acusar. De que lo voy a acusar ante César, ¿entiende? Claro. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos de lo que se encuentra En su contra. en su contra, ¿ok? Porque no saben, porque él no sabe por qué lo están acusando, porque ahora mismo Festo no encuentra nada malo que él haya hecho Eso es correcto. para que lo acusen. No tiene Festo no encuentra nada malo y entonces pues se tiene que busca a Agripa. Agripa, que es una posición más alta que él. No, recuerda, por el contrario, Festo es el gobernador romano y ¿quién realmente manda allí? El rey judío. El romano. Que tiene más autoridad ahí. Dentro de los asuntos de Judá o de Judea, dentro de los asuntos del pueblo judío, Herodes tiene un poder, pero realmente quien manda allí es Roma. Así que ese poder es compartido entre el gobernador romano y ¿quién? Y Agripa y el rey. Ahora, Agripa es como quien dice que aclara los casos en el pueblo. Algo así. Agripa tiene parte del dominio de aquella región y de la gente y de los asuntos que tienen que ver con los judíos, pero también los romanos tratan asuntos judíos. Lo que quiero que tengan claro es Los que, hermanos trataron los problemas de Cristo. por eso, lo que quiero que tengan claro es, de nuevo, ese poder que había allí en aquella región, en aquel pueblo, era compartido entre el poder regional
rey Agripa, y el poder De Roma. de Roma, el Era un imperial. partido entre Sí. esos dos poderes. Los poderes entre Agripa versus Festo. Festo eran similares, pero si Festo iba a Augusto, Agripa se tenía que quedar callado. ¿Me siguen? Porque de nuevo, quien representaba a Augusto César allí, ¿quién era? Festo. Festo. ¿Me siguen? Y su papá Augusto César. Agripa se puede- tenía que quedar callado. Claro, Agripa puede ir donde César directamente y se puede buscar un lío Festo. Por eso tienen una buena relación. Por eso fue Están que, tratando de hacer un trato. por eso es que ustedes vieron que Poncio Pilato tuvo que, ¿verdad?, hacer lo que hizo. O hizo lo que hizo porque quiso, pero la realidad es que lo hizo porque se sintió presionado por los judíos. líderes religiosos, fíjate, ni siquiera por Herodes, por los líderes religiosos, porque Porque sabía, no estaba presionando tanto. no, a Herodes no le importaba, A Herodes no le importaba, a Herodes le a Herodes le importaba al principio porque pensaba que iba a ser un rey como él y le iba a quitar el puesto. Eso fue otro a su papá, A su papá. a su papá, ¿verdad? Herodes el grande. Este Herodes Antipas era un loco. Este Herodes Antipas también tenía otros intereses. Claro, yo no dudo que también eventualmente tuvo que ver mucho con la persecución de los cristianos, ¿verdad? Pero con la muerte de estos no, porque Directamente no. porque Realmente él, bueno, lo mandó. Era joven para ese momento. Pilato lo mandó para allá. Herodes lo mandó para atrás. ¿Por qué? Porque no le encontraron culpa. Ni Pilato ni Herodes le encontraron culpa. Fueron los Pero se sintió Pero- presionado por los judíos y por los religiosos y por eso. Ahora tienen claro entonces, Y ¿verdad? sabía que si no lo hacía, se iba a quedar con el César. Tienen claro entonces que ese poder era compartido entre Roma y el rey, o los reyes, porque me parece que eran 3 reyes los que gobernaban esa región en ese momento histórico. Eso hay que aclararlo también. Bueno, versículo 26, versículo 1 del capítulo 26. Amarilla, ¿estás bien? Que te veo como rara ahí. Catarro, ¿te sientes mal? Pero bébete algo entonces para el catarro, niña. Ahí hay unas pastillas para la monga, porque si te va a dar monga y tú vas a ver a tu mamá que está en el hospital, no le puedes pegar esa monga, más bendito. Entonces, continuamos. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Yo estoy bajo la impresión de que esto no lo leímos sí. Pero ni modo, vamos a seguir leyendo. Me estoy bajo la impresión de que esto lo leímos ya, que no nos quedamos en el 26, que nos quedamos para el 27. Porque recuerdas que la última vez no marcamos. Eso fue que no marcamos la última No vez. marcamos. Por eso, pero el 26 el 25 no está marcado. No importa, vamos a seguir, sí, total. El Espíritu quiere que sigamos aquí. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Empieza a hablar de él mismo, Pablo, está hablando de él mismo. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza y la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Quiero explicarles algo. Esto no lo habíamos leído, ¿saben? No. Deja que lea cierto algo que yo me Oigan esto. Déjenme explicarles esta sección que yo acabo de leer. Pablo comienza su defensa aclarándole a esta gente que él es ¿qué?
primero que cualquier otra cosa, que él toda su vida ha sido un qué. Fariseo. ¿Un qué? Un verdadero judío. Además de fariseo, y él cree en la esperanza del Dios verdadero, que es el Dios de Israel. Lo dice ahí, ¿verdad que sí? Y comienza esa defensa acentuando que él es judío, que él no está allí porque está defendiendo posturas de otros dioses, o porque está defendiendo posturas romanas, o porque está defendiendo posturas antijudías. Él está siendo acusado allí porque él tiene la esperanza del Dios vivo y porque toda su vida ha sido un verdadero judío. Por eso lo han llevado allí. Fíjense ustedes qué ironía, porque los judíos que lo llevan allí no lo están acusando necesariamente de eso, pero lo están acusando de ser una persona que está en contra del Dios verdadero, porque Pablo predica ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A Cristo. Exacto, ese es el contexto. Y claro, y entonces los judíos que están acusándolo a Yahvé, a Jehová. Pero Pablo comienza su defensa diciendo, no se equivoquen, yo estoy aquí siendo acusado no por Cristo, estoy siendo acusado porque yo de verdad soy un verdadero judío. Y fíjense cómo termina esa parte de su argumento, diciendo que, vayan al versículo. Versículo 8, dilo, léelo, claro, y fuerte. Que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucita entre los muertos. Yo te lo voy a dramatizar. Este es Pablo hablando. ¿Qué? ¿Ves? ¿Qué? ¿Ves que tiene símbolos de expresión? Míralo. Ese qué no es qué. ¿Qué? Se juzga entre... Entonces hace una pregunta. Se juzga entre vosotros que... Cosa increíble que Dios resucite entre los muertos. Está hablando de Yahvé, está hablando de Jehová. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Sí, yo soy judío, yo defiendo a Yahvé, yo defiendo a Jehová. Toda mi vida he sido un fariseo. Pero ¿saben una cosa? Ese mismo Dios es el Dios que resucitó a Cristo Jesús. No entró muerto. Ahí entró. Que eso es lo que los judíos no... Que eso es lo que los judíos Porque realmente no ellos están soportan. con Jehová, con Dios, pero en Cristo no. ¿Ok? Yo ciertamente había creído de mi haber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora clara. Miren cómo dice ese versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creía que cuando perseguía a Cristo y a los cristianos estaba haciendo lo correcto. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Esto. Empezó diciendo, soy judío, soy fariseo. Pero creo en Cristo Jesús. Y yo, como fariseo, como judío, como ustedes que me están acusando aquí, perseguía a Cristo. Y creía que estaba haciendo lo correcto. Dice ese versículo 9. Y miren lo que dice el versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Si alguien aquí perseguía a cristianos, yo era. Que tenía la aprobación de los más altos líderes de nuestra fe. Y yo di mi voto para que murieran muchos hombres. Los santos les llaman. Qué clase de defensa extraña, ¿verdad? Les está haciendo saber, Historia, le está contando historia. le está diciendo a Agripa, esta gente que me acusa, ¿sabes qué? Yo era como ellos. Mis acusadores. Yo tenía más autoridad que ellos. Y qué ironía que ahora me acusan a mí. Por lo mismo por lo que yo acusaba a otros antes. Es una situación que yo no sé usted, pero es una situación en donde Dios nos pone a veces, ¿verdad?
que tú dices, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque esto como que no tiene sentido. Antes yo era como ellos y ahora yo no sigo más. Pero sin embargo, Dios tiene un propósito. Y a veces permite que nos acusen y que nos persigan, porque Dios quiere mostrarnos algo. Vamos a ver cómo sigue esto. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón? La blasfemia. Y Pablo confiesa y admite que en las sinagogas, cuando encontraba a uno que decía ser cristiano, lo obligaba a blasfemar, o sino que lo mataba. O niegas al Dios verdadero, ese Dios que tú llamas Cristo, o te mato. Eso era lo que hacía en las sinagogas. Los inducía a pecar. Pero ellos sí que pecaron. Y con el pecado que no tenía Perdón de Dios. Terrible, ¿verdad? Y paradójico que él tenga que públicamente defenderse de esa manera. Está defendiendo, contando la historia. Está defendiendo, contando la historia de que él era peor que sus acusadores. Pablo era peor que sus acusadores. Pero que ellos, pues claro. Aunque ¿saben qué? ¿Qué es lo que están buscando sus acusadores? Matarlo. Es lo mismo que él hacía. Versículo 12. Ocupado en esto, fíjense, este era mi trabajo. Eso es lo que quiere decir, ocupado en esto, eso es, mi trabajo era, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, haciendo mi trabajo, yo iba para Damasco, ya ustedes saben a qué, a picar cabeza. A picar cabeza. Cuando a mediodía, ahora oigan esto, ustedes saben esta historia. Cuando a mediodía, oh rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. No me habló en otra lengua, ni siquiera, ¿verdad?, en las lenguas que se usaban allí, que compartían los judíos, como el arameo, no. Me habló en nuestra propia lengua natal, hebrea. Saulo, porque recuerdan que el nombre de Pablo, antes de Pablo, era Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ustedes saben lo que quiere decir dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es difícil por un caballo matar una avispa que lo pica. Es imposible, ¿verdad? Un caballo no puede matar una avispa que lo está picando en el lomo. ¿Sí o no? No. No puede. No puede tratar de hacer así con la pata. Puedes tratar, el caballo puede ser contorsionista y no va a poder matar la mosca, ni el mosquito, ni la abeja. Va a dar patas en el falso. ¿Verdad que sí? Va a dar la patada al aire. Así es. Y así le pasa a los que persiguen a Cristo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Si negamos a Cristo, si perseguimos a un cristiano, si hacemos el mal a nuestro prójimo, que está en la voluntad de Dios, estamos como la yegua, tirando patas al aire. Pero a Cristo no lo vamos a poder tocar. Y Cristo se lo dice a Pablo en aquella tarde. Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, tú eres bien menso. ¿Tú te crees que tú puedes contra mí, Saulo? Eso es lo que le está diciendo Saulo. ¿Tú te crees que tú puedes contra mí? ¿Por qué me persigues? Dígale eso usted en su espíritu a cualquier situación difícil. No puedes contra mí, Satanás. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto? ¿Qué le dijo? Apártate, ¿verdad? Tú no puedes. Y se lo dijo a Pedro. Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Sí. Los reprendió con la autoridad que tiene Jesucristo, porque Jesucristo tiene autoridad
para callarle la boca al león más hambriento, para cerrarle la boca. Santo, estoy pensando en el profeta que fue lanzado a un hoyo, a una fosa de leones. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Daniel. El profeta Daniel. Y la sentencia que le dieron al profeta Daniel, bendito sea el nombre de Yahvé, fue: láncenlo ahí a los leones. Y dice la palabra que el Señor cerró aquella noche La boca. la boca No le de los hicieron nada. leones. Y cuando los guardianes al otro día vienen, está Daniel con los leones, como, No fueran amigos. como gatitos. No fueran amigos. ¿Quién era el que estaba con Daniel? Cristo. El Señor Le cerró la boca a Jesucristo, los- el Rey de Reyes y Señor de Dijo, Señores. échenlos ahí, no se preocupen, que yo me voy a encargar de los leones. En cualquier situación que nosotros nos encontremos, si estamos en la voluntad de Cristo, la última palabra la tiene Cristo. Por eso te digo a ti, mujer, esta mañana, la última palabra sobre la salud de tu mamá la tiene Cristo. Si Cristo quiere que tu mamá dure 5 años más, Cristo lo hace. La pregunta que te tienes que hacer tú como hija y tus hermanas y nosotros es: ¿queremos que dure 5 años más? Aunque esté como quede del proceso en el que está. Porque Dios nos está diciendo esta mañana: yo tengo el poder para extenderle la vida a esa mujer si ustedes realmente tienen fe y quieren que sea así. Y en esta mañana el Señor nos recuerda que no hay cosa imposible para Dios. ¿Ok? Continuamos. Dice aquí: estaba yo en el versículo, ¿cuál, jóvenes? Ay, ahora te Yo como que se me guardaron. 15. Versículo 15. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Esto sí lo habíamos leído, ¿sabe? Porque ahora recuerdo, estoy viendo el capítulo 27, que dice: Pablo es enviado a Roma. ¿Se acuerdan? Que eso es lo que nos tocaba realmente. Sí. Pero fíjense cómo es el Espíritu Santo. Nos ha dado materia nueva de discusión. ¿Les gusta lo que estamos discutiendo? De este capítulo 26. Amor, nos pasó eso porque como tú estabas enredado. Y darle que tarde con que está enredado. Bueno, continuamos. Capítulo versículo. Gracias, Diego, gracias. Diego siempre me elogia de una manera extraña. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, oigan esto, yo estaba pensando ahorita, mientras Pablo estaba en su defensa, yo estaba pensando en este momento. Porque miren lo que Cristo le dice a Pablo cuando lo llama en aquel momento que lo tumba del caballo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y de aquellas, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mientras estoy leyendo esto, estoy recordando al profeta Isaías cuando decía, ¿te acuerdas que hay una sección, no me acuerdo en dónde, que dice que ha venido a sanar, a levantar, a restaurar, ¿verdad? Algo así en ese contexto. Es que Dios es el mismo. Realmente, ¿para qué nosotros somos cristianos?
¿Cuál es el propósito de ser cristiano? La salvación de Cristo. Porque reconocemos que sin Cristo Porque si no son- estamos perdidos. Estamos perdidos desde la A hasta la Z. Estamos perdidos Cuando nacimos estamos perdidos. en todas las áreas de nuestra vida, en todas. No vamos a hacer cosas que tengan valor y peso espiritual si Cristo no está presente. ¿De qué me vale a mí ser un médico bueno y sanar a mucha gente con mis manos si no lo hago para honrar a Cristo? Fíjense el planteamiento que estoy haciendo. Un médico que no conoce a Cristo, que no reconoce a Cristo como su Salvador, puede hacer un buen trabajo salvando gente. Y en la dimensión tierra, fantástico. Pero si no es para honrar a su Dios, al que lo creó, al que le dio el don y el talento, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve a Agripa tener todo el poder que tiene si no lo usa para bien? O, déjeme corregir, si no lo usa para honrar a Dios. Yo puedo ser un gran profesional, pero si lo que me mueve no es Cristo, no es Dios, si lo que me mueve es mi orgullo, si lo que me mueve es mi interés particular, el dinero. ¿Entienden lo que les quiero decir? Cuando tú que eres maestra en la escuela, te empeñas en ser una buena maestra. Sí, tú te empeñas en ser una buena maestra porque sabes que tienes una principal que está velando tu trabajo y te puede buscar un problema si lo haces mal. ¿Verdad que sí? Pero cuando tú le metes empeño, cariño y satisfacción a lo que tú haces con los niños allí, ¿quién es el que te mueve a hacer eso? ¿Tu temor hacia la principal? Tu amor hacia Cristo, que te obliga, que te lleva, que te convence, que te empuja a ser una mejor persona. Yo no estoy haciendo esto aquí, este trabajo, el que realizo en la calle, evangelizando, lo que sea, necesariamente para sostén mío financiero. No, Dios se ha ocupado de sostenerme financieramente. Yo hago esto porque este es el llamado que Dios nos da. Que yo creo que muchos cristianos han olvidado. Que Cristo, como llamó a Pablo a sanar, a llamar a arrepentimiento, te está llamando a ti, Clarimal. A mí una vez, en la Iglesia Evangélica Unida de la isla entera, hubo un foro para los jóvenes. Un foro es unas charlas. Y en esas charlas habían invitado, los jóvenes habían invitado a 3 exponentes para hablar sobre el llamado. Y invitaron a un doctor que era pastor en teología, había otro también que era un erudito en el tema, y me invitaron a mí, que yo en aquel tiempo era maestro de los jóvenes de la escuela bíblica, de mi iglesia. Yo no tenía ni tengo ninguna preparación formal. Y yo fui. Y ellos 2 expusieron, ¿verdad? Desde un punto de vista bien teológico, qué significa el llamado, y etcétera. Cuando me tocó a mí, lo que Dios me había dado para exponer allí aquella mañana, lo que yo dije, fíjense, es cierto, Dios llama a hombres al ministerio. Pero ¿saben qué? Ese llamado al ministerio lo tenemos todos los cristianos. Y algunas personas como que dijeron, ¿cómo? Como que me miraron, ¿pero cómo es eso? ¿No todo el mundo es llamado a ser pastor? Se preguntarían en sus cabezas. ¿Ustedes creen que no todo el mundo tiene llamado a ser pastor? Vamos a ver. Todo el mundo tiene llamado a pastorear. Tal vez no una congregación. El que se cristiano se supone que lo haga. No, tal vez no una congregación. Pero usted tiene que pastorear. Porque usted va a tener hijos. Que pastorear su casa. Usted tiene que bregar con sus hijos. Usted tiene hermanos. Usted tiene primo. Usted tiene vecino. Y usted puede cumplir la función de un pastor, un ministro de Dios, si usted está bien en la roca. Y ese llamado lo tenemos todos. Ese llamado que Cristo le hace a Pablo, nos hace a nosotros.
Y cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto o no. Amén. Pero hay gente que no está dispuesta. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde ante la visión celestial. Qué lindo esto, ¿verdad? Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Esto es lo mismo que hacía Juan el Bautista. Esto era lo mismo que hacía Cristo. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró. Por causa de esto, los judíos, presentándome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco? Esto no lo habíamos leído, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Sí. ¿Estás loco, Pablo? Sí, ¿verdad? Las muchas letras te vuelven loco. No, pero es que no le dijo estar loco. Festo está, como quien dice, hasta cierto punto que burlándose, ¿verdad? Sí, De lo que está diciendo. loco. ¿Estás loco? Mas Pablo le contestó: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Papá, lo que te estoy diciendo no es de loco, es de cordura, es de gente inteligente, sabia, menso. Pues el rey sabe estas cosas. Entonces le dice a Festo, porque ese que está al lado tuyo, Agripa, que es judío, él sabe estas cosas. Se supone, porque no las sabe nada. Allí Agripa está como el experto en asuntos judíos, pero ustedes y yo sabemos que ningún hijo de Herodes, primo, sobrino, nieto, nada de Cristo sabe, ni nada del verdadero Dios. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora, fíjense cómo lo dice, cínicamente. Porque yo no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, él debe saber todas estas cosas que yo estoy hablando de Cristo, porque todas estas cosas fueron públicas, no se hicieron escondidas en un rincón. Esto lo sabe todo el pueblo, especialmente los judíos. ¿Me siguen? Entonces dice, versículo 27, ¿crees? Le pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le pregunta a Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, le dice, ojalá tú y todos los que me están escuchando aquí se convirtieran al Señor, exceptuando, igual que yo, pero exceptuando que me quiten estas cadenas. Estoy aquí arrestado. Ojalá ustedes fueran igual que yo, que tuvieran a Cristo. Lo único que falta es que me quiten las cadenas. Que yo no tenga estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Bernice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado
a César. Eso lo leí, no es verdad. Te lo dije, que si él no hubiera apelado a César, pues Dios no. La próxima lectura, ahora sí, apúntalo ahí en tu Biblia, es el capítulo 27. Ya lo marcaste. Que vamos a leerlo entonces cuando nos reunamos próximamente a trabajar el libro de los Hechos. Quiero que me digan en qué capítulo ustedes están en el libro de Deuteronomio. ¿En qué capítulo? Sí. Ustedes están haciendo su lectura diaria, ¿verdad? De Deuteronomio. Andan por ahí. 20. ¿Capítulo qué? Verifíquenme eso, por favor. Sabemos que vamos para el capítulo 27 en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Sí. Eso lo tenemos claro. Sí, y para acá no. Así que vamos a ver en Deuteronomio en dónde estamos. Deuteronomio. Capítulo 32. ¿Cómo se titula ese capítulo? No tiene sesión, pero es el cántico de miseria, un cántico. Ok. Sí, aquí en el versículo anterior, cántico 26. Y en la Biblia, en la marca claro que empieza desde el capítulo 32. Ok. Que antes en ese capítulo, de ese capítulo, allá de lo que Cristo había dicho, pero después viene el cántico que va a hacer. Bueno, pues le damos gracias al Señor, ¿verdad? ¿Les gustó? Fíjense, un capítulo que ya habíamos discutido antes. Dos capítulos que llegaron. Y fíjate, pero de nuevo, fue bueno, fue edificante. Porque tuvimos que refrescar un montón de cosas que habíamos olvidado. O por lo menos yo había olvidado bastante. Y lo había leído la semana pasada. Así que fíjense ustedes. Hay que repasar. Sí. Dios quería que repasáramos ese capítulo. Amén. ¿Se gozaron? Sí. Bueno, pues entonces le entregamos la parte nuevamente a Clarimar para que cierre este culto, ¿verdad? Estudio de la palabra, con un corito y una oración final, ¿verdad? Así que pues toma la parte tú y despídete también de los hermanos. Bueno, Dios les bendiga, ¿verdad? Primeramente vamos a cantar una alabanza con mis manos. Mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Por eso te alabo, Señor. Amén. Vamos a tener la oración final. Se va a hacer, la va a hacer y se la hace. Ok, le recordamos a los hermanos que nos escuchan a través de la internet que si usted conoce una familia que tiene necesidad de alimentos en su hogar, se puede comunicar conmigo al 787-204-2680. O procura para el hermano Serafín y su familia. Amén. Y nosotros vamos a hacer la gestión para conseguirle una comprita con alimentos a esa familia que esté en necesidad de alimentos aquí en la isla de Puerto Rico, no importa, cualquier pueblo. no importa el pueblo en que usted se encuentre o conozca a esa familia, me llama a 787-204-2680 y con mucho gusto vamos a tratar de ayudar a esa familia que está en necesidad. Amén. Entonces vamos a orar para entregar al Señor, ¿verdad?, este culto tan hermoso que hemos tenido en el día de hoy. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido en este día de compartir la palabra, de estudiarla, de que tú, Señor, nos hayas hablado a nuestros corazones y hayas aclarado tal vez muchos puntos que teníamos un poco confusos. Y qué bueno que tú, Señor, nos bendices, nos das las herramientas para poder nosotros vivir y estudiar y estar conformes a ti, Señor. Danos fuerzas para enfrentar este día y los restos de la semana, Señor, el resto de la semana.
Mira todas las peticiones que hemos puesto delante de ti. Y te suplicamos por nuestros hermanos de la internet y sus familias para que tú les bendigas y también cubras cada necesidad que tengan, Señor. Entregamos este culto, Señor, sabiendo que tú vas a caminar con nosotros y que nos apoyas y nos bendices. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Yo le bendiga. Dios les bendiga. Dios les cuide.